Al principio, cuando un niño está creciendo, usted le permite ciertas ignorancias. Pero cuando ya es adulto, cuando ya se va desarrollando, las ignorancias tienen que ser corregidas para dar paso a una persona madura en el evangelio que pueda ser de edificación para aquellos que le ministran. Que ya no ministre para mover emociones en la gente, sino que para que por la palabra pueda producir un cambio real en aquellos que lo escuchan. Y eso era lo que yo deseaba. Yo deseaba ser un ministro de la palabra. Deseaba que Dios me usara, pero deseaba no mover emociones, sino mover corazones. No, mi amado hermano, tener a la gente brincando por un ratito y después que se fueran para la casa a hacer los mismos. Yo quería predicar una palabra que llevara a la gente a cambiar, a ser transformada. Alabados a Dios para siempre. Yo conversaba en la mañana con una hermanita nueva que tenemos en la congregación, ya casi va para un año aquí, y ella me decía: yo me aparté del Señor, estaba en mi casa, puse la programación radial de ustedes, comencé a oír esa palabra y esa palabra comenzó a darme ánimo, comencé a levantarme en mi casa, comencé a sentir que Dios me volvía a levantar espiritualmente y dije: para esa iglesia es que yo me voy. Eso es lo que yo quiero que la gente crea la palabra y sienta que la palabra lo cambia, lo transforma, lo edifica, lo hace nuevo, le da madurez espiritual y crecimiento y deseo de servirle a Dios en espíritu y en verdad. Pero tiene uno, mi amado hermano, que asumir la parte de responsabilidad espiritual que a uno le corresponde. Porque no toda la responsabilidad está en el pastor. Yo tengo unas responsabilidades. Mi esposa tiene unas responsabilidades. Pero ustedes tienen también su responsabilidad delante del Señor. Yo trato de cumplir con las mías. Mire, yo llegué de Holanda y yo llegué enfermo. Yo llegué muy mal. Y estoy batallando con eso. Yo estoy parándome en el altar a base de pastillas contra el dolor para poder ministrar. Y he tratado de no he faltado hasta donde mi mente me es fiel. Todavía ningún culto desde que llegué de Holanda. ¿Por qué? Porque yo me dije a mí mismo: si yo estuve un mes fuera en Holanda, ahora que llegué y que en pocas semanas voy a Puerto Rico a ver a mi mamá que está enferma, yo quiero dedicarle a la iglesia todo el tiempo que yo quiera. Por eso que yo pueda. Por eso que usted ve que desde que llegué estoy metiéndome en la oficina, estoy dándole consejería a todo el que necesite consejería, como acostumbro a hacerlo cuando estoy aquí, y estoy predicando la palabra. Porque yo siento que esa es mi responsabilidad con esta iglesia. Prepararme en el Señor, meterme en mi cuarto, llorar ante la presencia de Dios, pedirle a Dios que me dé una palabra para esta iglesia, pararme en este altar, entregar esa iglesia, esa palabra a la congregación. Pero después de que yo cumplo con mi responsabilidad de entregarla, usted tiene la responsabilidad de vivirla. No es la responsabilidad de usted solamente decir qué bueno estuvo el culto o qué bueno estuvo el mensaje. Acercarse a la persona que predicó y decirle una palmadita en la espalda: esa palabra estuvo tremenda, qué buena estuvo, ¿eh? Y después seguir siendo el mismo, sin cambio. Porque la palabra tiene que producir cambio. En una ocasión a una anciana le preguntaron: ¿ya se acabó el mensaje? Y ella le contestó: usted querrá preguntar si ya el pastor terminó de predicar. Sí, el pastor terminó de predicar, pero el mensaje no se ha acabado todavía porque ahora a mí me toca vivirlo. Le dijo: el mensaje no se acaba cuando uno da el amén en el altar. Por eso es que yo muchas veces les he dicho a ustedes: traigan libreta, traigan bolígrafo, apunten las cosas, escriban textos bíblicos, váyanse a la casa, miren a ver si lo que uno le predica a ustedes y lo que uno les enseña es verdad. No se sienten ahí a recibirlo todo. Así no.
Miren a ver si es verdad lo que uno le predica. Y si es verdad lo que uno le predica, usted tiene la responsabilidad de vivirlo. Porque eso es lo que salva. Y es lo que lleva a uno a crecer en el camino de la salvación. La Biblia dice, para que crezcáis en la salvación. Como si fuera algo que se desarrolla en la vida de uno después de haberlo recibido. La lectura de la Biblia es importante para nuestro crecimiento espiritual. La Biblia está compuesta de libros y es importante que nosotros tengamos un sistema sistemático para nosotros leerla. Cuando a mí un recién convertido me pregunta, pastor, ¿por dónde usted me aconseja que yo comience? Muchos aconsejan que se empiece por el libro de Juan, por el Evangelio de Juan. Yo siempre aconsejo a la gente empiece por el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas tiene un historial más ampliado, desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte. Y yo creo que toda persona recién convertida debe de aprender a capacidad lo que Cristo pasó por ellos. La Biblia no es para leerlo como se lee una revista, es para leerla con el corazón metido en lo que uno está leyendo. ¿Cuántas veces yo no he leído todavía, después de casi 35 años en el Evangelio? Todavía yo leo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y lloro. Todavía me causa ese impacto en mí. Cuando yo empiezo a leer todo lo que Él sufrió, los golpes que llevó, las heridas de Él, me da sentimiento, me trae una emoción a mí. La Biblia es para leerlo como un libro, pero hay que meterse en él. No es una revista cualquiera. No es la revista del supermercado que llegó para tú escoger lo que quieres o lo que no quieres. En la Biblia que hay que escogerlo todo. Aquí tú no puedes entresacar. Aquí todo es para uno. Y uno lo primero que debe de entender es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para eso están los primeros 4 evangelios. Empiezas por el Evangelio de Lucas. Te puedes ir después a uno de los otros 3 evangelios, pero te puedes ir a Marcos, que es un poco más pequeño. Te vas a Mateo. Yo dejo para lo último el de Juan. ¿Por qué? Porque Juan es el que te explica, el que te muestra la deidad de Cristo en toda su extensión. Pero para poder entender eso, ya hay que tener un poquito más de conocimiento de otras cosas. Pero es importante que comience el estudio diario de la palabra del Señor. Hoy en día se ha avanzado tanto en el Evangelio que tú puedes ir a algunas librerías y hay algunas Biblias de estudio que te traen un plan de estudio para el año completo, que te ayudan a que te leas la Biblia completa en 12 meses, en un año. Diariamente te van dando una lectura diaria de 2, 3 capítulos, lo que sea, una lectura diaria. Y cuando llegas al final del año, te has leído la Biblia completa, sin muchos problemas, sin muchas luchas, sin muchas batallas. Y además de eso, has ido creando durante el transcurso del año una responsabilidad de estudio y de lectura de la palabra de Dios. Algo que todos nosotros, como recién convertidos, necesitamos. A su nombre. ¿Ah? Aparta un tiempo apropiado para estudiar, que sea cuando menos interrupciones tienes. Algunas personas lo hacen en las primeras horas del día y otras lo hacen al final del día. Lo importante es que tú apartes un espacio de tiempo adecuado. Escoge, escucha bien, una versión de la Biblia antigua. Muchos te van a recomendar una versión moderna, porque te van a decir que tiene un lenguaje más simple y más sencillo. Yo te aconsejo la antigua. ¿Sabes por qué? Porque muchas de las versiones modernas, la palabra de Dios, dentro de la ampliación que se ha hecho para tú tratar de entenderla, pierde su sentido. Y porque hay algunos versículos en muchas versiones modernas que le faltan cosas. Y porque hay versiones modernas que hay versículos que no aparecen. Por tanto, yo te aconsejo que escojas una antigua.
A los que hablan español les recomiendo la Reina Valera, y a los que hablan inglés la King James. No las modernas que han salido, porque ahora sacaron también una versión moderna de King James, la antigua. La King James se dice que es la versión bíblica que está más paralela o más afín con la verdadera interpretación de la palabra. Si usted habla buen inglés, la King James es una buena Biblia para usted estudiar y para leer de ella. Y la Reina Valera, como ya les dije anteriormente. Antes de usted comenzar a estudiar la Biblia, se lo dije que voy a hablar la palabra aquí hoy como si estuvieran empezando en el Evangelio. Antes de usted comenzar a estudiar la Biblia, primero ore y pídale a Dios dirección en el estudio de la palabra del Señor. Y pídale al Espíritu Santo su ayuda para comprender y para aplicar en su vida todo lo que usted va a leer. ¿Por qué usted debe de pedirle al Espíritu Santo que le ayude a entender y aplicar a su vida todo lo que usted lee de la Biblia? Porque el Espíritu Santo es el que nos entregó la palabra de Dios. Entonces no hay mejores intérpretes de la Biblia que el mismo Espíritu de Dios. ¿Ah? Y haga el esfuerzo de memorizarse pasajes de la Biblia. Apréndase de la Biblia de memoria todo lo que usted se pueda aprender. Usted se aprende su número de cuenta de banco. Hay quien se aprende hasta el número de la licencia. Usted se aprende un montón de direcciones y puede llegar a ellas sin la necesidad de un navegador. Pues apréndase también versículos de la palabra de Dios. Guárdelos en su mente y en su corazón. En el tiempo de la necesidad, esos versículos van a venir en su ayuda. Cuando venga un problema, la Biblia va a aflorar a tu mente, aleluya, y te va a dar el consuelo y la fortaleza que tu alma necesita. ¿Cuántas veces yo he tenido una batalla? ¿Cuántas veces he estado en medio de una lucha espiritual o de un conflicto material, y de momento ha venido la palabra de Dios a mi mente como una ráfaga de fuego, mi amado hermano, y ha comenzado a correr por mi mente la palabra de Dios y a recordarme que Jehová está conmigo como un poderoso gigante, que me ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones, que todo lo que yo pida en su nombre Él me lo concederá, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. La palabra de Dios ha venido a mí y me ha dado la fortaleza que mi alma necesita. Pero si tú no te la aprendes, el Espíritu no tiene de dónde sacar. No hay de dónde. Pero si tú te la aprendes y la guardas en ti, en el momento de necesidad, el Espíritu va y saca de lo que tú te has aprendido y te fortalece con lo mismo que tú has aprendido. Así que lo primero que tienes que hacer, ahora que eres salvo, es comenzar a estudiar la palabra del Señor.